Himno número 188, para honra y gloria de nuestro Dios. Himno número 188 del himnario Cantos Espirituales. La gloriosa aparición. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo ahí nos honrará, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos del 18 al 21, dice así, la palabra de Dios inspirado Pablo por Espíritu Santo dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo escribe este pasaje inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, tal pareciera que el apóstol Pablo enfrentaba a quienes no creían la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo de que nosotros como sus hijos tenemos una morada allá en los cielos, de que nosotros como sus hijos vamos a morar en los cielos. Y tal parece que cuando Pablo escribe esta epístola, había quienes no creían de esta manera. Todavía hoy en día hay quienes no creen que nosotros como cristianos tenemos una morada allá en los cielos. Estamos destinados a ir al cielo. Hay quienes atacan nuestra fe, hay quienes dudan, ponen en duda, hay quienes inclusive predican que nuestra esperanza está aquí en la tierra. Pero ¿acaso eso es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Acaso eso es lo que vemos en los ejemplos de los grandes hombres de fe, de lo que ellos creían? Yo quiero hablar en este momento de ese tema titulado Yo voy al cielo con mi Jesús. Ese es el título de esta meditación. Yo voy al cielo con mi Jesús. Tenemos que tener esa convicción nosotros como cristianos de que nuestra esperanza está en los cielos. Si pensáramos y preguntáramos inclusive a los grandes hombres de fe de la antigüedad, ¿qué nos dirían de cuál sería su esperanza? Pues vamos a ver algunas preguntas, vamos a hacer algunas preguntas a algunos de ellos y vamos a preguntarle primeramente a Abraham. Abraham, el gran patriarca de la fe, el padre de la fe, el hombre que obedeció a Dios, el hombre que no tuvo duda de salir de su tierra
y de su parentela a andar peregrinando hasta la tierra prometida. Ese hombre llamado Abraham, que se le prometió tener una gran descendencia. Ese hombre llamado Abraham, que vivía allá en tiendas de campaña, que moraba y que iba moviéndose de lugar en lugar. Ese hombre grande en fe, grande en humildad, porque cuando, por ejemplo, su sobrino Lot escoge las mejores tierras rumbo a Sodoma y Gomorra, él dice: no haya problema entre nosotros, tú escoge ir a donde tú desees ir y yo me voy al lado opuesto, dijo Abraham. Un hombre de fe grande, un hombre de humildad, un hombre de perseverancia. Pero ¿cuál era la esperanza que tenía Abraham? ¿Qué era lo que él anhelaba? En Génesis capítulo 17 vemos que Dios le hace una promesa. Le promete dos cosas principalmente. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, Génesis 17, versículo 6 dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esa era la primera promesa que le hace Dios a Abraham, que tendría, en pocas palabras, mucha descendencia. Pero también dice el versículo 18, dice, ahí en el capítulo 18, verso 8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, ¿qué les estaba diciendo aquí Dios a Abraham como promesa? Bueno, número uno, ya decíamos, le estaba prometiendo una gran descendencia, y número dos, estaba prometiéndole la tierra por heredad. Toda la tierra por heredad, dice ahí el versículo 18, la tierra de Canaán por heredad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿acaso él esperaba en realidad esto? ¿Acaso Abraham, el gran hombre de fe, en realidad esperaba la tierra de Canaán? Pues no sabemos que haya tenido Abraham un lugar fijo en su peregrinar. Si acaso cuando compró la heredad para sepultar a su esposa. Pero en realidad Abraham tenía puesta la mirada en algo más. ¿Saben qué era, hermanos amigos? Él quería ir al cielo. Él tenía la esperanza de ir al cielo, y eso nos lo dice la Biblia allá en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice allá el versículo 8. Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero noten ustedes el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sí, Abraham, el gran hombre de fe, él no esperaba la tierra de Canaán. En el fondo de su fe, en el propósito de su fe, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué está hablando ahí? Del cielo mismo. Esa ciudad que está preparada para cada uno de nosotros. En el versículo 10 claramente lo explica con razón cuando vemos que el Señor Jesucristo nos habla de aquel lugar llamado Hades, aquel lugar de descanso, aquella antesala que sabemos si morimos antes de que venga el Señor, estaremos en ese lugar esperando que se cumpla todo lo establecido. ¿Y cómo le llama a ese lugar? ¿Quién está ahí en ese lugar, en el lugar de descanso? Abraham. Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham, la antesala del cielo mismo. Qué importante entonces es ver nosotros que la esperanza que Abraham tenía era ir, en realidad, a morar al cielo. Por eso él vivió en tiendas de campaña, ¿verdad? Por eso él no tenía un lugar permanente, porque esperaba algo mejor. Pero si pensáramos allá en otro personaje de la Biblia, podríamos mencionar al gran hombre de Dios también llamado Moisés. Si le preguntáramos a Moisés,
¿Tú a dónde quieres ir? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué era lo que él anhelaba? Bueno, en Deuteronomio capítulo 34 nos habla de que Moisés ya iba a morir. ¿Qué era lo que Moisés en realidad esperaba? No era tampoco morar en la tierra de Canaán. No era morar en la tierra de Canaán, pues porque ni siquiera entró a la tierra de Canaán. Usted que sabe de la historia bíblica, Dios le dice, ¿verdad? Le permite que solamente la vea. Ahí en Deuteronomio capítulo 34, versículo 4, y eso nos ayuda también a entender, ¿verdad? Porque muchas veces se nos dice, ¿verdad? Lo que dice Mateo, que los mansos heredarán la tierra. Y si preguntamos, aparte del Señor Jesucristo, ¿quién fue el hombre más manso de la tierra? Pues Moisés, la Biblia lo dice. Pero ni siquiera se le permitió entrar a la tierra de Canaán. Solamente se le permitió mirarla. Deuteronomio 34, en el versículo 4 dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Fíjense lo que está diciendo aquí la Escritura. Ella sabía que tenía algo mejor. Él sabía que tenía algo mejor. Dios le estaba permitiendo ver la tierra de Canaán, pero para Moisés no era un problema esto, porque él tenía una fe mucho más grande de morar en una tierra como la tierra de Canaán. En Hebreos capítulo 11 nuevamente, fíjense lo que dice la palabra de Dios hablando de este gran hombre de fe, Moisés. En el versículo 24, Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sí? Tenía puesta la mirada, dice la Escritura, en el galardón. Por eso Moisés, hermanos, es un gigante de la fe. Dice Hebreos capítulo 11 que él se sostuvo como viendo al invisible. Él no anhelaba tanto morar en una tierra que fluye leche y miel. Él anhelaba el galardón. Él anhelaba morar en el cielo. Y esa es la esperanza que tenemos. En 2 Corintios capítulo 4 dice la palabra de Dios hablando de eso también. 2 Corintios capítulo 4, allá dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una casa eterna allá en los cielos, que no es temporal, que es permanente, que es porque las cosas temporales pues son, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero si le preguntáramos a nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tú nos prometes, Señor? ¿Qué es lo que tú nos dices en tu palabra? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, palabras muy conocidas por los hijos de Dios, por nosotros como cristianos. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo tal parecía que veía ahí a los discípulos un poco preocupados y les dice estas palabras en el versículo 1, Juan 14 versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay,
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era muy claro lo que Él nos estaba prometiendo. Para nosotros debe ser muy claro, porque nos lo dice claramente. Él es el único que descendió del cielo. Él es el único que nos ha prometido esto. Y podemos afirmar con toda la palabra de Dios que Él nos está preparando un lugar. Es lo que dice aquí el Señor. Él nos está preparando un lugar allá en el cielo. No hay duda. Si le preguntáramos a Pablo: Pablo, ¿tú qué nos dices? ¿Qué nos dices en tu palabra? ¿Qué nos dices? Bueno, él también nos ha dicho en Colosenses capítulo 3, entre muchos otros pasajes, que nuestra esperanza está en los cielos. Colosenses capítulo 3, fíjense lo que dice allá el apóstol Pablo, el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria, dice el texto. No en este mundo, no en esta tierra. Por eso, si le preguntáramos a Abraham: ¿cuál es tu esperanza, Abraham? Nos diría claramente: mi esperanza es el cielo. Si le preguntáramos a Moisés: ¿cuál es tu esperanza, Moisés? Nos diría claramente: mi esperanza está en el cielo. Si le preguntáramos a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué es lo que tú nos has prometido, Señor? Un lugar allá en los cielos. Estoy preparando, dice el Señor, un lugar. Si le preguntáramos a Pablo: Pablo, ¿cuál es la esperanza que tú tienes? Él dice: no estamos mirando las cosas que se ven. Sabemos, dice Pablo, que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una casa eterna allá en los cielos. Algo que no es temporal. Esto es temporal, pero nosotros tenemos algo mejor. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que estar siempre dispuestos a defender esto. Entender que nuestra esperanza está allá en los cielos. Quiero terminar leyendo lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, hablando de nuestra esperanza, de cómo nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa de esto. Dice el versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ir al cielo. Dios permita que podamos fortalecer siempre nuestra fe y que podamos entender que una de las más grandes doctrinas que nos ha dejado el Señor es que el cristiano irá a morar al cielo con Él por la eternidad. Pero para esto hay que estar preparado. Para esto hay que ser obedientes. Para esto hay que ser fieles al Señor. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo su voluntad? Dios lo permita. Que Dios pues nos bendiga y gracias por su atención. Amén.